Hoy tenemos el honor de conversar con Liliana Falcón Certuche. Ella es investigadora por México, académica y comunicadora con una destacada trayectoria en el estudio de los medios de comunicación y sobre todo su evolución hacia lo digital. Su trabajo ha estado profundamente vinculado a la divulgación de la ciencia, a la educación, a la comunicación pública y desde una mirada crítica, reflexiva, pero sobre todo comprometida con la sociedad. Su enfoque también incorpora la interseccionalidad, abriendo espacios para comprender cómo los diversos cruces de género, clase, raza y otros factores influyen en la producción y recepción de contenidos. Y bueno, es el día de hoy en el que me complace darte la bienvenida a este segundo ejercicio, segunda entrevista. Media Académica busca el poder compartir con expertos y sobre todo hoy es un honor tenerte aquí en este espacio informativo. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, estamos muy contentos. Tuviste la oportunidad de conocer a nuestros alumnos. El día de ayer nos compartiste hubo un conversatorio, yo le llamo así, y un segundo ejercicio con alumnos ya de avanzados grados, y la verdad que fue muy grato el escuchar sobre todo a los alumnos y decir quién es el ponente, quién es la conferencista, el poder sensibilizar, pero sobre todo tener la atención de todos ellos, que es complicado en la actualidad, pero hoy se logró. Sí, fue sin duda un par de eventos muy agradables. Siempre es increíble compartir sobre todo con las generaciones que definitivamente no son las generaciones con las que nosotros compartimos sillas, son nuevas generaciones que enfrentan nuevos retos, que tienen nuevas y muy válidas preguntas, y compartir con todas y todos ellos fue increíble, ha sido un gusto. El hablar de nuevas generaciones, creo que es una pregunta complicada o es un tema complicado porque cada generación pues tiene características específicas y se justifican en el tiempo que nos desarrollamos y que vivimos. Cada uno tiene un porqué y tiene su razón de ser. ¿Qué opinas sobre esta relación entre tantas generaciones, pero no es el tanta, sino en la diversidad de descripciones de cada una de estas? ¿Sabes? Sucede que cada generación de alguna manera choquea a la anterior, ¿no? Recordemos cuando la gente se jala los cabellos y hace escándalo por las canciones, no sé, ciertas canciones. Ahora me acuerdo como nuestros abuelos o los papás de nuestros abuelos. Nunca. No, o sea, hablar de eso nunca. No, o por ejemplo, se asustaban y criticaban que a una mujer se le viera el tobillo, y luego que se le viera la rodilla en la falda, y luego que la minifalda, cállate. Entonces, cada generación ha enfrentado sus propios retos, sus propias barreras y también, no estamos esforzándonos ahora por dejarles un mundo un poquito mejor, pero ciertamente estamos justo, dicen los expertos y las expertas, que ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Que el reloj va avanzando y entonces estas generaciones tienen un medio ambiente que necesita ya ser saneado, tienen un mercado laboral en el que ya somos demasiados, tienen ciertas preocupaciones porque las redes sociales digitales tienen muchas ventajas, pero también tienen unas dinámicas que pueden ser tóxicas, ¿no? De repente te das cuenta que nosotros jugábamos afuera en la calle, banqueta. Exacto. Y ahora es muy difícil lograr la atención de los estudiantes, niños y niñas que están en el celular todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que buscar un equilibrio y sí hay que comprender, pues, que cada generación tiene sus retos y necesitamos, sobre todo, comprensión y empatía entre todos, ¿no? Una gran labor y sobre todo una gran responsabilidad para nosotros que podemos ser guías, mentores, que podemos ayudar a que ellos encuentren el camino, sobre todo guiarlos, porque el encontrarlos va a ser decisión propia. Claro, sobre todo cuando de repente dices, ¿qué quieren ser de grandes? ¿No? Lo que nos preguntamos todos Claro. y todas, y ahora todos y todas quieren ser influencers, ¿no? O sea, dicen, no, es que quiero ser influencer, quiero claro. Quiero eso como manera de ganarme la vida. Y a ver, espérate. Para nosotros será un compromiso el saber tener o el tener una respuesta y respuesta inmediata. Y ahora justo eso, no hay posibilidad no hay un enfoque, no hay un objetivo, no hay
o sí lo hay, pero bajo sus propias reglas. Es que hay un mundo, el mundo que les tocó a ellos y a ellas, en la generalidad, ¿verdad? Porque sabemos que hay diferentes contextos y realidades para todos y todas, pero en la generalidad es, es un mundo completamente distinto, con valores distintos, con dinámicas que ya son muy diferentes. Entonces, sus aspiraciones, sus obsesiones, sus gustos, hasta sus maneras de descansar, sus escapes son distintos a los nuestros. Y hay que hacer un esfuerzo porque, pues eso, imponiendo no vamos a lograr mucho, entonces, y dejarlos sin una guía tampoco es lo mejor, ¿no? La ideal es como tratar de que lo que nosotros llamábamos orientación vocacional sea un acercamiento a la realidad para todas las y los estudiantes, porque el mundo laboral, lo sabes, también como yo, no es fácil, ¿no? Claro, claro. Hay barreras y hay caminos que son difíciles justo por este cambio de protocolos, procesos, políticas, reglas, Claro. que definitivamente para nosotros es la responsabilidad de hacerlos llegar, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando siempre que hablamos de medios, dicen la irrupción de los medios digitales. Para nosotros, para mi generación, claro que hubo una irrupción, pero para ellos no hubo tal cosa, simplemente nacieron, o ellos o las generaciones siguientes ya tenían los medios digitales a su disposición. Entonces, el mercado apenas está, tiene algunos años, pero apenas se está acomodando en ese sentido, y la práctica del periodismo también, y los medios de comunicación también, porque recordarás que antes no teníamos periódicos en línea, ¿no? Entonces llegan los periódicos en línea y nos tomaron casi que de sorpresa. Las empresas no sabían qué hacer. De repente era qué periódicos están en internet, y lo que hacían era subir el PDF de su edición impresa a la red, no era un periodismo en línea o un periódico en línea como tal. Y de repente se empezaron a hacer congresos, foros, empezamos a tener pláticas, conversatorios, todos orientados a, ¿significa esto la muerte del periodismo? Y no, como tampoco significó la muerte, la aparición de la televisión, la muerte de la radio. O sea, cada vez que aparece un nuevo formato, estamos matando al anterior, y no es así. Lo que sí ha habido es una adaptabilidad más a fuerza que pensada, y a grandes pasos y trancazos, varios medios de comunicación han tratado de adaptarse, ¿no? Claro, no hay de otra, adaptarse o es renovar o morir, definitivamente. Exacto. Fíjate que me da mucha curiosidad el saber cómo relacionaste, cómo definiste o cómo tomaste la decisión de unir la comunicación con la ciencia, lo académico. O sea, ¿cuál es la fórmula igual a de Liliana Falcón? De lo que estoy haciendo ahora. De lo que estás haciendo actualmente ahora. Te cuento que, bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la especialidad en Periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realicé el servicio social en prensa de gobierno, ¿no? En prensa de gobierno del Estado de Nuevo León. Aprendí mucho. Aprendí, por ejemplo, cosas que no te enseñan en la carrera, lo que Claro. es, ¿no? Te enseñan fotografía, pero hasta que no estás persiguiendo al gobernador, y tienes que aprender no solo a hacer la fotografía en tiempo y forma, eso es muy rápido. También tienes que cuidarte de no estorbar a tus compañeros y compañeras, tienes que cuidarte de que no te tumbe la gente que va avanzando, o de que la misma escolta no te pise, ¿no? El camarógrafo, porque también van otros medios, no te dé con la cámara en la cabeza. Todo eso nos pasó, nos ha pasado a muchos, ¿no? Entonces Y se hace una familia, ¿no? Claro, claro, es increíble. Como un club, digamos. Sí, y si bien los servidores públicos deben atender a la prensa, es parte de su trabajo, pero van mucho más allá, ¿sabes? Siempre entienden, muchos de ellos han trabajado también en medios, o conocen perfectamente las dinámicas, saben que los y las periodistas, las reporteras andan súper temprano, a veces no te da tiempo de desayunar, a veces la junta o, no sé, la sesión de cabildo, depende de lo que cubras, duró mucho más. Entonces, la gente de prensa, en lo que a mí respecta, siempre ha sido compañera de los y las periodistas. Entonces, te da también hacer el servicio social ahí, conocer a más gente de los medios de comunicación, conocer a la gente de prensa de gobierno,
me permitió crecer mucho en todo el subtexto que no te dan en las clases, ¿no? En lo valioso de las relaciones interpersonales, y aprendí mucho en ese sentido. ¿Y tuviste la oportunidad de vivir los medios tradicionales y ahora el migrar o no migrar, sino ser una comunicación híbrida en la que los dos tienen un papel de suma importancia? Claro, en aquel entonces todavía tomábamos con rollo, ¿sabes? O sea, Y las todavía, libretas. ajá, y sí había grabadoras, pero era solo para tu respaldo. Entonces, de ahí me voy a reportear a un periódico, el periódico El Porvenir, y ahí empecé, ¿no? Empecé después de reportear y de ser fotógrafa, periodista, fui editora en Nuevo Laredo y luego regresé, fui jefa de la sección de cultura hasta ser jefa de redacción, ¿no? Llegué a ser jefa de redacción y ahí ya teníamos la tradición, perdón. Llegué a ser jefa de redacción y entonces ya estábamos para ese entonces, ya habían transcurrido, no sé, 20 años, y en ese tiempo ya habíamos empezado a migrar, como dices, ya había irrumpido Internet. De hecho, mi tesina en la licenciatura se trató sobre la irrupción de la Internet en el periodismo, ¿no? Yo iba con los compañeros y los entrevistaba, oye, tu periódico tiene página de Internet, si no, ¿cómo lo están? Y apenas los periódicos se estaban acomodando, apenas estaban contratando personas y preparándolas para tener sus espacios, para tener sus moderadores. Todavía estaban probando, ensayando si dejaban los comentarios libres o no, hasta dónde llegaba La libertad de expresión. Entonces, eso a la par de estudiar la maestría, que mi maestría fue en análisis políticos y medios de información, y posteriormente el doctorado, que fue en estudios culturales. Entonces, todo eso se completa para entender que hay un hueco, existe un hueco, por eso existe la divulgación de la ciencia y la comunicación de la ciencia. Hay un hueco tremendo en cómo las personas expertas o especialistas en los temas, y con esto quiero decir no solamente los académicos o las académicas, es decir, la persona que está en el campo es especialista en su saber, estamos de acuerdo, y la persona que es partera también es especialista en su saber, pero entonces no siempre comunicamos como se debe, y no porque haya un deber ser o unas reglas, simplemente porque la manera en cómo comunicamos el mensaje no llega a las audiencias. ¿Puede considerarse como una desinformación, una falta de cultura, de interés? Creo que más que considerarlo como una falta de cultura o de interés, el experto, la experta debe de cerciorarse primero para qué está haciendo las cosas, ¿no? Es decir, si yo estoy investigando y tengo una super investigación del cambio climático, pero no la puedo explicar de manera que sea comprensible, inteligible para mi audiencia, entonces no la estoy explicando bien, ¿no? Y es como las películas, Jorge, cuando las películas dicen enlatada no me sirve, ¿no? O sea, porque bueno, antes claro, se guardaban en latas, me refiero, ahora seguro ya lo hacen en de grandes, forma digital, claro. Ajá, digital, pero enlatadas no sirven, ¿por qué? Porque nadie las ve igual. Si tú, inclusive para los funcionarios públicos, las servidoras públicas, si tú dices, tengo un plan de desarrollo, soy un alcalde y tengo un plan de desarrollo muy padre, soy la gobernadora y tengo este plan, pero a la hora de explicarlo no soy clara, me pierdo en los números, no le digo a la gente qué es, por qué, para qué te va a servir, cómo llegamos hasta ahí, por qué lo que te estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces, tenemos el mismo problema que cuando empezaron a descubrir el asunto de que los microbios, las bacterias no procedían del aire, ¿no? O sea, la gente se negaba a lavarse las manos, decía que qué necesidad, ¿no? Claro, y que claro. teníamos muertos por infecciones, ¿no? Entonces, todo eso a veces se piensa que solo es del servicio público o del asunto de los médicos y las médicas, vaya, del sector salud, y no, tiene que ver con todas las demás. No solo vivimos en el ámbito de la salud, claro, es prioridad, pero también en el ámbito del trabajo, del medio ambiente, en todos los Claro, ámbitos, sí, sí, la sí. ciencia es cercana a nosotros. Lo que pasa es que las especialistas y los especialistas no la han acercado a la gente todavía lo suficiente, porque hay muchos esfuerzos. México tiene
muy buenos científicos, científicas y muy buenos divulgadores y divulgadoras. Todavía falta más. Bueno, tú eres una de ellas. Gracias. Tú eres Okay. de ese gremio que necesita reconocimiento y necesita espacios informativos para culturizarnos, para informarnos. Y bueno, tengo otra pregunta para ti. Y efectivamente, ¿cómo los medios de comunicación en el ámbito digital pueden contribuir a la educación más inclusiva y crítica? Sí, esto es muy, muy importante porque el asunto de los medios hay que volver a llamar, a hacer un llamado a la ética. Los medios son un negocio, lo entendemos, pero aunque no son responsables de todos los problemas estructurales que hay en una sociedad, sí pueden coadyuvar muchísimo, ¿no? Y apostar primero para combatir la desinformación, ¿no? Para mí es muy problemático que en un noticiario, digamos, se hable sobre la importancia de comer bien y de repente pasen infomerciales publicitando medicamentos de dudosa procedencia, ¿no? Que no son medicamentos, ¿no? Entonces se limitan a que el mensaje de este producto no es un medicamento, pero se necesita más. Y ahí lo que se necesita es que la Secretaría de Gobernación o la dependencia en turno ejerza mayor control, ¿sí me explico? Porque sí hay casos de personas, de daños severos en personas que utilizaron esto. Entonces, una coherencia lógica. Una reglamentación, una regulación a los medios de comunicación. Claro, sí, no vas a limitar libertad, no tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la responsabilidad del anunciante, ¿no? Y eso tiene que ver con la dependencia, y el medio podría coadyuvar. Y ahora, las imágenes comunican, lo sabemos todos, y también las narrativas visuales conforman nuestro mundo. Entonces, los medios de comunicación, lo que transmiten, conforman nuestros sentidos. Y siempre vemos que el hombre es el jefe y la mujer la secretaria, entonces las niñas van a decir, pues es que cuando sea grande quiero ser secretaria, y ser asistente no tiene absolutamente nada de malo, pero no deberíamos de topar los sueños de nadie por una representación de género. Entonces, ¿qué pueden hacer los medios? Pueden trabajar muchísimo en la inclusión y la igualdad. Entonces, vamos a poner, ya si no a todas las mujeres de jefas, por un asunto de reparación histórica, pues por lo menos equipáralos, ¿no? Representa a la población indígena de una manera digna, no siempre como alguien como alguien víctima, ¿no? Que por supuesto, ¿no? Las poblaciones dicen, es que la población vulnerable, bueno, no se vulneran solas, ¿no? El sistema las vulnera, ¿no? La pobreza las vulnera, nadie elige esas condiciones marginales. Claro. ¿No? Entonces, representación digna para mujeres, para comunidades afroamericanas, para pueblos originarios, para integrantes de pueblos originarios, para las niñeces, ¿no? Las infancias no tienen que ser siempre como que hay que infantil. Ser infantil es bueno, están haciendo lo que les toca. Cuando una persona se comporta de una manera torpe, berrinche, etcétera, es inmadura, no es infantil, ¿no? Entonces, esas pequeñas correcciones de lenguaje, borrar los estereotipos, ¿no? Para dar espacios dignos, esos configurarían un mundo mucho más amable para todos, para todas, mucho más inclusivo y mucho más empático, ¿no? Porque eso pasa con el fútbol femenil, Jorge. Antes las niñas no tenían referencias, ¿no? Todos los grandes atletas eran varones, ¿no? De hecho, tú pregúntale a un varón de mediana edad, adulto, cuáles son las 3 mujeres que admira. Muchos tienen problemas para nombrar a 3 mujeres célebres que admiren, que no sean modelos o artistas, ¿no? Que por lo general son mujeres bellas y delgadas porque siguen una el patrón, estética, el estereotipo, ¿no? Etcétera. Entonces, pero ahora afortunadamente las niñas ya pueden decir, bueno, yo quiero ser como Lisbeth Ovalle, como Charlín Corral, como Stephanie Mayor, no sé, como Rebeca Bernal, que son jugadoras de Tigres, de Rayados de Pachuca, que es el actual campeón de la Liga Femenil, y la Liga Femenil ha ido creciendo mucho, y esos son referentes, por ejemplo, en México. Entonces ya no solo es que seas reina de belleza, ya puedes ser futbolista. La niña ya puede decir, quiero ser futbolista, quiero ser como la persona que lidera el noticiario, ¿no? La mujer comunicadora. Claro, definitivo. ¿No? Entonces quiero ser doctora, quiero ser médica, quiero ser lo que quieran ser. La posibilidad de ser lo que tú deseas. Así es. Con esa libertad ya la hay. Nada más hay que acercarlos a
a decidir mejor y a tener sus objetivos más claros. Sobre todo, Jorge, quitar los escollos, porque, por ejemplo, estábamos dando un taller de género en la Procuraduría Agraria, también en Semarnat, eran varias dependencias, ¿no? Y entonces, uno de los trabajadores, de los colaboradores, muy enojado, dijo, es que yo no sé por qué me hacen venir a un taller de género si hombres y mujeres en México tenemos los mismos derechos. Bueno, a ver, nominativamente, por supuesto, no te pueden discriminar por ser mujer. Adivina que la brecha salarial de género existe, no nos la inventamos, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿tenemos los mismos derechos? No. A las mujeres nos matan más y nos matan hombres, ¿no? Entonces, no falta quien te diga, es que los hombres también nos Que matan. haya una justificación. Exacto, a los hombres los matan otros hombres y a las mujeres nos matan los hombres porque creen que somos de su propiedad, ¿no? Entonces, y luego, la mujer tiene la triple jornada, doble jornada y a veces triple jornada. ¿Qué es esto? Los dos se van a trabajar, pero él regresa a su casa a ver televisión y ella a hacer la cena, ¿no? Entonces tiene el trabajo de cuidado. Cuando el hombre dice, yo me hago cargo de los niños, luego le está hablando, ¿a qué escuela van? ¿Cuál es su maestro? ¿Dónde está el uniforme? ¿No? O yo lo llevo al doctor, ¿qué tiene? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, la carga mental, eso se llama una carga mental, la lleva la mujer. Entonces, no se trata tanto de que los derechos o las oportunidades sí existen, es como cuando de repente llevas a gente de población originaria y con una situación de pobreza a la universidad. Mira, les conseguí una beca y ya les di la oportunidad, pero no has evitado, no controlas la discriminación, la burla. ¿Y qué pasa? La gente no termina la universidad porque las condiciones estructurales no están para ellos, ¿no? Entonces, no solo es decir las oportunidades existen, sino darles, hacerlo verdadero para ellas. Muy bien, tengo varias preguntas, Claro. pero no me gustaría dejar de tocar el tema acerca del papel que juega la interseccionalidad en la comunicación actual, pero sobre todo, especialmente en la divulgación científica. Esto es muy importante, Jorge, qué bueno que lo mencionas. Mira, se sabe que hay carreras todavía, lamentablemente, como de hombres y de mujeres, ¿no? De hecho, si tú vas a civil de la universidad o a carreras donde predominantemente son de ciencias exactas, físicas, matemáticas, los maestros o las personas que tienen muchos años ahí ellos todavía recuerdan cuando entró la primera mujer, ¿no? Claro. O las primeras mujeres, de repente compañeras que dicen, éramos 5 mujeres en una generación de, no sé, 400, 600 varones, ¿no? Entonces, imagínate lo difícil. Fíjate que yo tengo una experiencia, una muy amiga mía, siempre tuvo el enfoque de ser entrenadora y de ser directora técnica. Estudió y fue de las primeras mujeres en México que destacó y que hizo posible ese sueño, pero me platicaba relatos en donde pues la veían como el bicho raro, Claro. la señalaban, la buleaban, Claro. y la verdad que tiene mucho valor el que hayan sido las pioneras, ¿no? Claro, en, claro. en alcanzar esa meta. Claro, abren brecha y gracias a ella, gracias a su trabajo, las feministas siempre decimos, hacemos esto porque las que vienen van a tener el camino más allanado, Sí, ya claro. no van a tener que enfrentar esto. Entonces, gracias a que tu amiga no se dio, otras pueden hacer ese camino ya más fácil. Claro, ya tenemos carreras claro. técnicas, ya abundan, ya tenemos hasta la liga femenil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, este esfuerzo que se hace, que no debería, ¿sabes? No debería de haber pasado eso, pero ya que está, bueno, hay que abrir brecha. Y entonces la interseccionalidad en la divulgación de la ciencia y en la misma consideración de la ciencia, Jorge, porque, por ejemplo, es bien importante. Fíjate, hay un medicamento, y no lo voy a mencionar, pero se probó, las pruebas médicas se hacían solo en varones. También los procedimientos médicos. Yo hace poco me enteré que los síntomas de un infarto en mujeres y en hombres son bien distintos, ¿no? Y apenas no tienen 30 años que se llevó a cabo esto y empezó a hacerse público, y
tampoco tiene 50 años que los laboratorios empezaron a hacer pruebas de sus medicamentos en mujeres. ¿Por qué esto es importante? Porque de repente a ti y a mí nos dan el mismo medicamento y conmigo, claro, todos los medicamentos tienen reacciones, ¿no? Pero está muy marcado que a todas las mujeres nos cause dolor de cabeza, por ejemplo, de una manera, de una migraña tal, y solo es porque no se hizo no se consideró. Exacto, a las mujeres como muestra, no existimos de repente, Bueno, ¿no? pero recordemos que eso lo traemos en el ADN. Eso de ser selectivos y el primer candidato el hombre. O sea, lo traemos de generacional, de historia. Porque se llama patriarcado, no tanto Patriarcado, el ADN, exacto, porque el ADN exacto. sería algo biológico, Sí, claro. ¿no? Porque si la compañía de laboratorio hubiera seleccionado a una mujer, se daría cuenta, Sí, ¿no? me refiero, hice una referencia que como tatuado, ¿no? El Ajá, tema del sí, patriarcado sí, claro. y todo este Sí, desarrollo. el varón es como la medida universal, ¿no? Sí. De hecho, los asientos de auto y los dummies siempre son varones, ¿no? Entonces, por eso necesitamos a mujeres en la ciencia, que las niñas se integran a esas carreras, ¿no? Para que sí haya una equidad, porque las mujeres han estado y no tiene absolutamente nada de malo, solo que deberían tener más opciones en carreras, oficios, profesiones de servicio, ¿no? La enfermera, la maestra, la que cuida, ¿no? Y los hombres son los que se encargan de las finanzas, de las fábricas, del acero, y es un esfuerzo de la Secretaría de Ciencia, yo creo, desde otras universidades, que integrar la misma UNESCO tienen unos esfuerzos increíbles por integrar a más mujeres a las carreras STEM, ¿no? Que estén... Se ve, definitivamente Sí, hay sí. un avance significativo y visual. Podemos ser testigos de esa inclusión. A lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero regresamos de inmediato al tener ese empoderamiento. ¿Qué tan es bueno o qué tan bueno es el sentir ese empoderamiento y a veces perderse en el camino? Y hablo de la lucha que a veces se confunde y se genera agresión. Pero te refieres... En las marchas. Bueno, lo que pasa es que sí entiendo, hay una diferencia bien clara entre iconoclasia y vandalismo, ¿no? Okay, el vandalismo es vamos a destrozar todo porque la selección de fútbol perdió y entonces estamos enojados, estamos alcoholizados y vamos a protestar, ¿no? Sí. O somos unos porros, nos paga algún sector y entonces vamos a infiltrarnos y vamos a hacer destrozos. La iconoclasia es destruir como protesta válida. Por decir, los jubilados franceses, ¿no? Lograron que se respetaran sus derechos y que no se elevara la edad de jubilación. Ya lo habían pedido por favor y no se lo concedieron. Entonces, cuando voltearon carros, cuando hicieron pintas, cuando destrozaron monumentos, entonces se les escuchó. Y esa protesta es válida, nadie se atrevería a llamarlos vándalos. A las mujeres que hacemos marchas feministas en México nos llaman vándalas y nos dicen que nos pongamos a trabajar y que nos dicen que otras personas tienen que limpiar, pero es una doble moral muy, muy distinta, ¿sabes? El asunto con las marchas feministas es que razones tenemos, ¿no? Muchas. ¿No? Y no todas tienen que hacer iconoclasia. Hay gente que hace iconoclasia y hay mujeres que no, pero como dijo un activista, a mí me desaparecieron a mi hija y me la mataron, ¿no? La que quiera quemar que queme y la que no, que no estorbe. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón, ninguna justificación, nada más valioso que la vida humana, ¿no? Hay un grupo, una colectiva que se llama Restauradoras con Glitter. Tú sabes, las restauradoras son las primeras preocupadas por preservar el arte en general, pero el arte en este país y en todo el mundo. Eso estudian, a eso se dedican. Ellas preservan monumentos. Se llaman Restauradoras con Glitter porque ellas son las primeras en decir, claro, el monumento importa más la vida de la mujer y nos están matando a razón de 11 por día, entonces apoyamos estas protestas. Y sí es curioso porque los primeros, y esto se ha seguido, se ha investigado, porque la ciencia también investiga esto,
muchos de los comentarios de enojo son de varones incómodos, porque no les gusta, la mujer les gusta calladita, les gusta de buenas maneras. Y sobre todo es curioso porque, por ejemplo, asistí a la marcha del orgullo en Ciudad de México, súper bien, todo muy bien, la gente luchando por sus derechos, recordando que falta mucho por combatir la discriminación. Claro. ¿Sabes la cantidad de varones que vi orinando monumentos? Así, tremendo. Y eso pasa también, lo comentaba una amiga que vive por la zona de bares. Dice, no necesitas la marcha. Yo todas las noches que regreso tarde a casa voy caminando, es una zona segura, eso sí. Dice, en cada esquina los veo. Entonces, y no es una protesta, no, es una... No, simplemente pues eso, están de fiesta y claro, no, sí, entonces... sí, la facilidad. Exacto, la hipocresía de criticar cuando un monumento es, no sé, rayado de verde porque nos estamos muriendo, porque no tenemos derecho a la autonomía de nuestro cuerpo. Eso les ofende, pero no esto, ¿no? O hay un meme increíble, Jorge, que las chicas lo saben, los estudiantes también, porque los han visto. Dice, nosotros no salimos a la calle cantando una canción estúpida sin camisa. Y entonces, ¿qué pones? Todas las fotos de las barras de fútbol, ¿no? Porque es lo que hacen. Sí. Se quitan la camisa, cantan sí, una claro. canción, ¿no? Entonces, claro, para protestar algo que te incomoda, porque finalmente la lucha contra el patriarcado es quitar los privilegios que van desde que a la mujer se le cuestione por qué, o sea, cuando hay un asunto de abuso, de violación, dicen, es que ella qué vestía. Hay varones que violan a niñas, no me digas que el pañal es responsable, sí, claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿y por qué si ella estaba borracha? Es que no debió estar borracha. Más que no debió estar borracha, tú no debiste pasar sobre la inconsciencia de alguien, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer y bueno, se están sintiendo amenazados. Y amenazadas también porque ser feminista es darse cuenta de las muchas violencias, porque no solo existe la violencia física, ¿no? De las muchas violencias que se infieren en el cuerpo de las mujeres y eso cuesta. Claro, eso tenemos un compromiso con nosotros, con la sociedad. Claro. Tenemos que seguir aprendiendo de la convivencia y tenemos que aceptar que el patriarcado ya fue. Claro. Y que ya hay otra cultura y otro protocolo y otras reglas de vivencia. Claro. Que nos vaya a ayudar definitivamente a tener un mundo que nos que podamos merecer. Claro, Jorge, donde podamos trabajar juntos. Juntos, ¿no? Exacto. O sea, no queremos más que el derecho a existir en nuestros propios términos y trabajar juntos para que el niño y la niña, él si quiere pueda cocinar sin que nadie se burle y ella pueda jugar fútbol sin que nadie la señale y no sea un tema, ¿no? Lo ideal de la interseccionalidad sería que no estuviéramos insistiendo en ella, porque el día que no insistamos en ella, que no, la interseccionalidad no es otra cosa que entender que cada una tiene contextos situados, es claro. decir, las necesidades y las vivencias no son las mismas de todas las personas y que mucho influye la clase, ¿no? La raza, que es un constructo social, porque biológicamente no hay ninguna raza más apta que otra, solo somos distintos, sí, claro. ¿no? Entonces, clase, raza, género, que nadie es ni más ni menos por ser hombre o mujer, ¿no? Y entonces toda esta intersección más el contexto cultural, entonces hay que repetir, ¿no? O sea, ni todas las mujeres son delgadas, ni todos los hombres son blancos, ni todas tenemos el mismo nivel de educación y aunque tengamos el mismo nivel de educación, Jorge, no tiene el mismo bagaje la persona que estudió, el estudiante de una telesecundaria en la sierra, claro, no, que alguien que estudió en un colegio. No son plataformas que compiten, Exacto. Son diferentes nada más. Exacto, y también tienes que entender eso, respetar eso, y entonces en la ciencia y en hacer ciencia es bien importante porque debes de pensar justo que somos un mosaico, que somos personas distintas con contextos distintos y hacer ciencia para todos y todas y también divulgarlas para todos y todas, ¿no? Justamente mi siguiente pregunta va en ese color. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, sobre todo que desean incursionar a la divulgación científica definitivamente, o algún estudio de la comunicación con alguna
perspectiva crítica de intersección e interseccionalidad? Eh, lo que yo podría compartir sobre esto es, primero, recordemos cuando teníamos un maestro que decíamos, es que ese maestro sabe mucho, pero no lo sabe explicar y aburre, ¿no? Entonces eso no nos llega, no nos comunica. Las personas que deseen dedicarse a la divulgación de la ciencia son personas que deben primero entender. No puedes explicar. Siempre dicen, ¿quieres estudiar bien? Explica lo que estás estudiando, ¿no? Si te quieres preparar para un examen, es que como cuando uno ensaya su tesis, cuando tienes tu trabajo final y para hacer una exposición, lo que haces es estudias, ya cuando lo puedes explicar y la gente a la que se lo expliques lo entiende, entonces ya, no sé si dominas, pero ya tienes conocimiento de eso, ¿no? Entonces, las personas que quieran divulgar ciencia, primero deben entender dos cosas distintas, hay dos como sistemas distintos. Uno, cómo divulgar, es decir, las estrategias, las dinámicas, los talleres para aterrizar esta información, ¿no? a tu público, porque no es lo mismo que se las digas, y a veces pensamos que solo divulgamos a niños y a jóvenes, también la población adulta y adulta mayor se beneficiaría muchísimo, por ejemplo, de una campaña de divulgación sobre redes sociales, ¿no? Porque nuestros abuelitos, abuelitas, mamás, papás son quienes caen en las garras, ¿no? De los bulos, de las mentiras, de las fake news, ¿no? De repente ya están preocupados porque ya les dijeron que algo estaba pasando, que hay beneficios increíbles y toman agua por limón en ayunas en la mañana y no es cierto, ¿no? Y hasta puede ser contraproducente. Entonces, tienes que pensar en quién es tu público, a quién le vas a dirigir estos conocimientos. Y después que dominas estas herramientas, estas estrategias, ahora sí, domina tu contenido para que lo puedas transmitir, ¿no? Pero tienes que creerlo. Esto es, me acuerdo de un mago, ¿no? Un mago decía, es que es increíble cómo haces los trucos, ¿cuál es el secreto? Dice, el secreto es creer que la magia existe, Jorge. El mago creía que la magia existe y él sabía los trucos, ¿no? Obviamente no le cortaba la cabeza a ningún conejo ni a ninguna persona. Pero él decía, la magia existe, mira, ¿ves? Lo estoy desapareciendo. Sí, claro. ¿No? Igual acá, tienes que creer que lo que haces es magia, es aterrizar la ciencia para que la gente que está muy ocupada con su vida pueda ceder un poco de su tiempo y de su atención para aprender, entender esto y verse beneficiado también. Mucho que aprender, definitivamente. Sí. Ojalá que tengamos otra oportunidad de poder escucharte y bueno, el conocer cuáles cuáles son los avances de la ciencia en tu área. Y de verdad te agradezco profundamente, Liliana, que hayas aceptado la invitación a nuestra universidad. Dejaste seguramente huella en muchos. Y bueno, esta conversación definitivamente ha sido enriquecedora y tu experiencia y sobre todo tu visión crítica ayuda definitivamente y nos recuerda la importancia de construir una comunicación que no solo informe, sino que también eduque, cuestione, transforme y esa es tarea de todos. Definitivamente la interseccionalidad, la divulgación de la ciencia y la evolución de los medios digitales son temas claves para poder entender los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad. Entonces tenemos una labor muy importante y bueno, nosotros muy al pendiente de ti. Gracias. El que nos compartas cuando escribas otro libro, cuando tengas oportunidad de visitarnos en Monterrey, hagamos conexión para poder hacer otro espacio como este. Muchas gracias por la invitación. Solo si me permites recordar que divulgar ciencia con interseccionalidad y hacer las cosas con interseccionalidad se puede desde siempre, ¿no? En las clases podemos decir niños y niñas o las y los niños, ¿sí me explico? Podemos siempre dar ese pasito para que la representación exista. En la Secretaría de Ciencia tenemos esto bien claro, seguimos las normas del gobierno federal en cuanto a la diversidad, a la inclusión, reconocer que existe gente con discapacidad, gente neurodivergente, somos muchos, somos muchas y todos y todas merecemos disfrutar de los beneficios de la ciencia que se hace, por supuesto, que es un bien público. Por ejemplo, tenemos 2 colecciones ahí que llevábamos, colecciones de textos humanísticos, ciencias y humanidades,
Y fue una plática que se tuvo con los autores, Jorge. Solo uno de ellos, digamos uno de 40, se negó a utilizar lenguaje inclusivo, por ejemplo. Bueno, vamos avanzando. Ajá, uno de 40. Entonces dices, ese uno no debería existir. Claro. No, pero 39 no tuvieron problema y ahora saben que en lo futuro, para que evitar que se les corrija, deben hacerlo de esta manera. No, y eso es muy importante, fue muy, muy bonito para nosotros. Tenemos 2 tomos de visiones gráficas para México. Está editado por la Secretaría de Ciencia, publicado, lo pueden visitar y descargar desde la página. Y es un trabajo muy bonito sobre ilustraciones y textos. Yo tuve el gusto y el placer de coordinarlo a excelentes ilustradores como Salvador Jaramillo, Santiago Moyao, Ana Isabel Luján, Alejandra Castrejón, Octavio Díaz, Nancy Garduño. Excelentes ilustradores que nos prestaron su creatividad. Yo puse los textos y está a su disposición. Lo pueden utilizar en sus clases de todos los niveles para reflexionar. Visiones gráficas para México, Ciencia para México en la Liga de la Secretaría de Ciencia. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram es Detective Tijuana, estamos... Detective Tijuana. Detective No se Tijuana. les va a olvidar. Es que hice el doctorado en Tijuana, Muy una bien. ciudad que quiero mucho, una ciudad que afronta muchos retos, y estamos ahí, van a encontrar el último registro del voguing. Ya luego regresaré para practicar voguing, que también se hace vogue en Monterrey, es muy importante. Y Liliana Falcón en Facebook. Agradezco mucho de su tiempo, gracias por la oportunidad y nos vemos pronto. Gracias, Liliana. Muchas gracias a ti.